Hola, hoy sábado les propongo reflexionar un poco sobre este tema de eh, el mundo está en guerra, está en paz, ¿qué es lo que pasa? Y lo primero que tenemos que entender es que desde la Carta de las Naciones Unidas, es decir, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, no hay prácticamente declaración de guerra alguna. Todas las guerras que hemos visto hay desde 1945 al presente y son decenas, decenas y decenas de guerras porque la ONU es una farsa. La ONU es una farsa. Esas guerras ocurren de hecho sin declaración. No es como cuando antes de la Segunda Guerra Mundial un embajador se presentaba ante el canciller de otro país y le daba un papel donde formalmente había una declaración de guerra entre los dos países o entre lo que fuese. Eso no ocurre más. No ocurre más. Lo que sí sucede es que la herramienta de la guerra es algo a lo que se accede o se emplea, mejor dicho, toda vez que se considera que es útil para resolver una situación. Siempre recuerden, y ustedes que los que me siguen de hace mucho tiempo lo saben perfectamente, que la guerra es un instrumento de la política y que no es que la guerra sucede y al mismo tiempo no hay otras acciones políticas en desarrollo para tratar de llegar a una solución o a llegar, a la solución no es el término, llegar a generar una situación en el campo militar que fuerce otra situación política que sea favorable y que es la que llevó al uso de la guerra. Y acá hay que tener en cuenta algo que a veces se olvida. Hay una tendencia a generar una criatura que es incontrolable, que es cuando se recurre a la guerra y los políticos olvidan que es una herramienta de la política y empiezan a delegar todo el tema de la guerra a los militares y en ese punto esa guerra, que es un instrumento de la política, se va transformando en un fin en sí mismo que no llega a generar la situación que originalmente llevó a que la guerra sea utilizada como una herramienta. Caso típico, típico, dos, la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue una guerra que prácticamente fue generando ella misma otras situaciones que iban cambiando, modificando el estado original que llevó a realizar operaciones militares. Y acá hubo una combinación de cosas, desde eh, militares que se excedían en lo que iban a hacer o que mentían directamente sobre el estado de situación que estaban generando. El caso típico fue Westmoreland durante la guerra de Vietnam. O el caso también el que también durante la época ha estado de Johnson, en que el poder político se empieza a meter en los temas militares, designando blancos, que esto se puede batir, esto no. Una locura. Vietnam es un ejemplo claro. Otro ejemplo claro fueron Afganistán 1 y 2. Afganistán por parte de los soviéticos y Afganistán por parte de los estadounidenses. Es decir, acciones militares muy importantes, una llevó 10 años los soviéticos y otra 20 años los norteamericanos, que no lograron nada y que al contrario lo que terminaron generando fueron situaciones todavía peores a las que originalmente los llevaron a intervenir militarmente. ¿Está claro? Entonces, cuidado, no es que la guerra no es un instrumento que se puede utilizar, sino que cuando se utiliza la guerra sin claridad de objetivos de lo que se busca, al final la misma guerra va generando ella otros objetivos, otras situaciones que van apartándonos de la decisión que llevó a hacerla. Entonces, me pareció que es algo importante de tener en cuenta, sobre todo en una sociedad como la Argentina, que cree que la guerra es algo que le pasa a otros, o que cree que el poder militar es algo que
solamente se utiliza para hacer la guerra a tambor batiente y contra la bandera tremolando, cuando en realidad ese poder militar no solamente se utiliza para eso, sino que tiene peso por su existencia para mejorar la capacidad de negociación de un país, tiene peso cuando sirve para que ese país pueda interactuar con otros y generar en una esfera más grande un área de seguridad en serio. Eso pasó mucho y está pasando en nuestra región, donde el kirchnerismo en su delirio estúpido, y ojo, también Cambiemos, y antes los radicales también, generaban la idea de que el desarme unilateral, no hay, porque estamos en una zona de paz, mientras el resto contribuye a una zona de paz generando capacidades militares. Pero ustedes saben bien que la élite argentina, la única élite argentina realmente importante, pero realmente importante, es el papel higiénico que lleva ese nombre, porque la élite argentina es peor que el papel higiénico. No, no sirve para nada, necesitamos otra élite en Argentina, una élite como la que fue la generación del 37 o de o de la del 80, ambas en el siglo XIX de la Argentina. Estamos viendo pronto. Keep in touch.